Quiero agradecer muy especialmente a la representación especial sobre orientación sexual e identidad de género y diversidad en la persona de Alba Rueda por esta iniciativa tan importante que están llevando adelante. Pensar la cuestión Malvinas en perspectiva de género y diversidad es un gran desafío porque existen pocas producciones que aborden esta temática. Hay que tener en cuenta que abordar esta temática implica hacer un recorrido histórico. Pensar Malvinas en clave de género y de diversidades implica necesariamente contextualizar históricamente el momento en el cual se produce la guerra. La dictadura cívico-militar que persiguió y asesinó a miles de compatriotas tuvo un trato especialmente horroroso contra mujeres y diversidades. Más de 400 personas del colectivo LGTB fueron desaparecidas y son bien conocidos los hechos de violaciones ocurridas en los centros clandestinos de detención. Malvinas no fue una excepción. También existieron situaciones de esta naturaleza horrorosa y vinculadas con el carácter genocida de la dictadura. Es importante tener en cuenta que en la convocatoria a los soldados que debían cumplir con el servicio militar obligatorio, se tuvo en determinadas situaciones un ensañamiento especialmente agresivo y horroroso hacia quienes eran identificados como homosexuales. Dentro del contexto histórico también debemos recordar que en el año 1982 en nuestro país no existía ni siquiera la ley de divorcio y para muchas personas la homosexualidad era considerada un pecado, una enfermedad o un delito. Las mujeres que participaron en la Guerra de Malvinas lo hicieron especialmente ligadas a actividades y profesiones vinculadas a tareas de cuidado y a servicios vinculados con la atención de la salud de los combatientes, aunque existieron también algunas mujeres que cumplieron roles en actividades que podrían considerarse de una naturaleza más técnica. Adriana Franceschina, en el libro Militares Argentinas, sostiene que no podían desempeñarse en la especialidad de explosivos, por ejemplo, las mujeres que estaban ligadas a las Fuerzas Armadas Argentinas. La decisión se sustentaba en una concepción de la masculinidad y la feminidad, donde se consideraba una actividad de carácter riesgoso y al varón como protector asumiendo el rol de riesgo frente a las mujeres, quienes aparecían como sus protegidas, generando así desigualdades que afectaban la escala laboral y la integración de las mujeres en las Fuerzas Armadas. Esto de las tareas que desempeñaron las mujeres en la guerra, digo las mujeres porque de las diversidades poco se sabe y es una asignatura aún pendiente ya que por supuesto existían, tiene que ver con lo que conocemos como la división sexual del trabajo. La perspectiva de género es una mirada que da cuenta de las desigualdades sexo-genéricas que existen en la sociedad. Y una de las causas de esas desigualdades son precisamente los roles que la misma sociedad asigna a varones y a mujeres. Las mujeres a la casa, al cuidado de las hijas, los hijos, enfermas, enfermos y adultos mayores, y los varones orientados hacia las tareas productivas y a la guerra, que es el tema que en este caso nos ocupa. Por supuesto, las tareas que desempeñan los hombres eran consideradas socialmente más importantes que las que desempeñan las mujeres, y esa asimetría de poder provoca en la mayoría de las veces hechos de violencia y de discriminación. La guerra y las Fuerzas Armadas fueron y son espacios masculinizados, tanto por su tradición como por su concepción y prácticas. Se consideraba que los temas militares no eran temas de mujeres. La guerra
suele definirse como una actividad masculina y a menudo las características masculinas altamente valoradas se asocian con la guerra. La imagen de la mujer guerrera siempre se vislumbró como intrínsecamente perturbadora, sostiene una de las especialistas en el tema, ya que esto implica una ruptura simbólica con el orden de género dominante, basado en la separación entre varones y mujeres y la división sexual respecto del trabajo. Por supuesto que existieron mujeres que participaron de conflictos bélicos en nuestro país. Podemos recordar en las guerras de nuestra independencia a Manuela Pedraza, que luchó en las invasiones inglesas en los años 1806 y 1807 y fue reconocida con el grado de alférez y sueldo de soldado de artillería, o el caso de Juana Zurduy, quien en el año 2013 fue promovida a general a postmortem, o el caso de María Remedio del Valle, mujer afro conocida como la Capitana. Existieron muchas mujeres anónimas en las guerras de la independencia, hasta que los ejércitos se profesionalizaron y prohibieron el ingreso de las mujeres. En los años 80, cuando ocurre la guerra, solo podían ingresar a las Fuerzas Armadas mujeres que cumplían el rol de profesionales y no podían hacerlo en los cuerpos comando. Recién se permitió el ingreso de mujeres en el cuerpo comando del ejército en el año 1997, en la Fuerza Aérea en el año 2001 y en la Armada en el 2002. En el año 1994 se elimina el servicio militar obligatorio, que era solo para varones y que venía del año 1901, y se crea el servicio voluntario que permite el ingreso de las mujeres. Falta mucho por investigar respecto al rol que ocuparon las mujeres y las diversidades en Malvinas, pero también es importante, desde una perspectiva de género, pensar en el papel que le fue asignado a los combatientes de Malvinas durante el conflicto por parte de la sociedad y la prensa. Como dice la licenciada Ana Clara Bormida, uno de esos recursos fue mostrar a los soldados que iban a combatir como héroes que no tenían miedo, frío ni hambre. Héroes valientes que podían pelear contra el ejército británico, recuperar nuestras islas. Esta idea de héroe no era inédita en la historia argentina. La patria está masculinizada. A partir de la segunda mitad del siglo XX comenzó una renovación histórica consolidada en el siglo XXI que permitió indagar el rol de la mujer en los eventos históricos, visibilizando su lugar antes ignorado. La masculinidad, en cambio, quedó plasmada en la historia bajo el estereotipo de la heroicidad que no se cuestionaba. La conmemoración de los 40 años del conflicto del Atlántico Sur está siendo una oportunidad para revalorizar el papel de las mujeres durante ese capítulo de nuestra historia nacional. Por primera vez, en un decreto nacional, el Poder Ejecutivo hace un reconocimiento específico a las mujeres que fueron parte protagónica en la Guerra de Malvinas, al momento en que el presidente Alberto Fernández decide, mediante el Decreto Nacional 17 de este año 2022, determinar que este año sea un año de conmemoración y de reconocimiento a los veteranos y a las veteranas de guerra. Queda pendiente profundizar este reconocimiento a las mujeres de Malvinas y al mismo tiempo queda pendiente la tarea de investigar, profundizar la perspectiva desde las diversidades. He hecho referencia especialmente a la situación de la Guerra de Malvinas, pero debemos tener en cuenta también que el papel de las mujeres se vincula con la cuestión Malvinas desde los inicios de esta lucha contra el colonialismo. El papel de las primeras mujeres que poblaron las Islas Malvinas en la etapa de presencia argentina antes de la invasión británica de 1833, entre ellas María Sanz de Vernet, su hija, la primera malvinense nacida allí en las islas, Malvina Vernet. También la líder tehuelche,
la cacique tehuelche María la Grande, para mencionar algunas de las mujeres que en esas etapas iniciales marcaron la presencia argentina en esa parte del suelo nacional. También destacar el papel de las mujeres que desde la política y desde la diplomacia han sostenido una acción categórica y contundente de reafirmación de soberanía nacional sobre Malvinas, sobre Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos insulares correspondientes. Reconocer el papel que estas mujeres han cumplido desde la Cancillería Argentina, desde distintos ministerios y también desde el Congreso de la Nación. En definitiva, poner en valor este momento histórico que vivimos a 40 años del conflicto del Atlántico Sur, en donde ampliamos nuestra perspectiva para reconocer a las mujeres, a las diversidades y a los hombres que han tenido que ver con esta historia larga de Malvinas.